Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Como declara esta alabanza, queremos conocerte, Señor. Queremos indagar más de ti y reconocer que tú eres Dios por sobre todas las cosas. Padre, que no es con nuestro mérito, Señor, sino que hemos recibido un regalo por gracia, tu gran amor, Padre. Gracias, Señor, gracias, Padre. Gracias. Gracias, podemos sentarnos, mis amados. Muchas gracias, chicos. Podemos sentarnos en la paz del Señor. Ay, qué bueno es el Señor. Tienen que darnos un par de tablazos. Pero gracias al Señor que nosotros podemos confiar en Él, podemos declarar que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro sanador, que Él es nuestro todo, porque en realidad Él quiere ser nuestro todo. Si nosotros lo vemos solamente como un sanador o como un proveedor, o como algo fragmentado, nos perdemos de todo lo otro que Él tiene. Amén. Así que para mí es un gran privilegio, un gran gozo estar aquí declarando la palabra de Dios, compartiéndola con todos ustedes, con el cuerpo. Y nos sentimos gratos, honrados por el privilegio, la oportunidad. Es una gran responsabilidad que le pido al Señor poder asumirla con la honra de vida y de acuerdo a lo que Él manda en su palabra. Así que le brindo un saludo bien caluroso de mi parte. También reciban un gran abrazo de nuestra amada pastora, que está fuera del país, pero todos sabemos que por cuanto somos uno, ella también está junto con nosotros acá, por lo menos en la intención, el espíritu de ser uno acá. Así que nosotros, después de haber recibido una gran enseñanza acerca de lo primero es del Señor, de nosotros poder internalizar y examinar nuestro ser interior, nuestro hombre interior, que se va fortaleciendo, pero también se va renovando, y nosotros tenemos que hacer esas evaluaciones que son necesarias. Después de haber recibido esa palabra del reino, de las primicias, de las ofrendas, de diezmos, de todo ese sistema que lleva la economía del reino, más que todo tiene que ver con una condición de nuestro corazón. Al Señor siempre le ha importado y siempre le importará primero nuestro corazón. Nosotros podemos verlo desde la Biblia en Génesis, que miró con agrado a Abel y a su ofrenda. No a su ofrenda y a Abel, sino a Abel y a su ofrenda. Y miró con desagrado a Caín y a la ofrenda. Quiere decir que hay algo más importante que el Señor primero requiere. Si al Señor le importara tanto lo que nosotros pudiéramos ofrecerle o darle, como si Él fuera pobre y tuviera necesitado, el Señor no necesita nada de eso. Por eso Él dice, deja tu ofrenda ahí y arréglate primero con tu hermano para yo poder recibirla. O sea que hay algo que al Señor le interesa, que está por encima de todas las cosas, que es nuestro corazón. Amén. Entonces el otro día yo traje una porción, una lectura, que yo la traje para la casa y para mí, y se ha quedado en mí, ahí como esa comida para llevar. Yo también me la llevé y he seguido dándole muchas vueltas en la cabeza y la traje nuevamente. La voy a repetir porque intento desarrollarla un poco más. Quisiera que me acompañen en Éxodo 20, a partir del verso 3, del 3 al 6. Y dice así, todos conocemos esa lectura,
los famosos 10 mandamientos, esa parte se le enseña a todos los niños en la escuela dominical. Y yo me voy a enfocar en este solo mandamiento, que dice así, verso 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo no sé si allá se oye bien, aquí yo lo oigo como un eco, como un poco alto acá. No sé, si me pudieran ayudar ahí. Y dice así, no tendrás dioses ajenos delante de mí, muchas gracias. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Y me llama la atención que Él tiene como que recordarnos que Él es nuestro Dios. Como algo tan obvio, sí, pero claro que sí. No, pero Él dice, tú no harás eso porque yo soy tu Dios. Porque tu Dios soy yo, no ninguna de esas cosas. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. De todos los mandamientos que hay, con ese, yo no traje más, porque ese, como dije, es como comida para traer y llevar, y queda. Porque entiendo que todos los demás mandamientos se derivan de este. Como dije anteriormente, si yo robo, entonces yo estoy faltando a este mandamiento, que dice que yo amaré al Señor, y que los que aman son quienes, los que obedecen, los que guardan sus mandamientos. Si yo desobedezco, entonces falto a este mandamiento, que abarca todo lo demás. Quiero resaltar algunas cosas que están en esta porción que traje. La primera es esa que dije, que Él dice que yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Y yo me quedé pensando, wow, nosotros que decimos que la gente es celosa, que este celo no es como el celo tóxico humano, sino que es un celo de exclusividad. Dios quiere que nada ocupe el lugar que le corresponde a Él. Y por eso dije que si faltamos cualquier otro mandamiento, ya estamos deshonrándolo, porque Él quiere tener ese lugar de primero en nosotros. También me gustaría ver si me pueden poner el verso 5 en pantalla, por favor. Y dice, luego de decir que soy un Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Él la visita, no es el que castiga, bueno, Él castiga y nos disciplina, pero no es Él que le hace la maldad. Él la visita. El que lo aborrece ya está en maldad. Él nada más la contempla, la visita y ve varias generaciones de esa maldad. Pero en el verso 6 dice, y hago misericordia. La misericordia no la visita, Él la hace. A aquellos millares, a los que le aman y ¿qué? Y guardan. Entonces ya vamos bien, ¿verdad? Vamos encarrilándonos por guardar sus mandamientos, porque eso tiene que ver el lugar que ocupa Dios. A propósito de esta lectura, he titulado esta enseñanza El lugar de Dios. Nosotros podemos ver, haciendo un pequeño paréntesis, para poder darme a entender, la palabra lugar tiene muchas connotaciones. Nosotros podemos, qué sé yo, no voy a definir nada de diccionario, ni yo quiero que lo aplatanemos, que lo entendamos. La palabra lugar uno pudiera ponerla como un espacio geográfico en China, en Japón, en qué sé yo, o como un espacio físico dentro de otro espacio, en el mueble, en la silla, y eso sigue siendo un lugar o una posición. También como espacio de oportunidad. Encontré mi lugar en la sociedad.
Por ejemplo, me van siguiendo, ¿verdad? O también como hay cosas que no tienen lugar, que se dio lugar a tal cosa. Yo poniéndolo así, lo más simple posible, o en posición de jerarquía, quedé en primer lugar. No estamos hablando de un espacio físico en ese caso. Entonces, como lugar abarca tantas cosas, y ahí dice el lugar de Dios, ¿de cuál de todos esos aspectos yo estoy hablando? De todos. De todo, de Dios como lugar, como espacio, como posición jerárquica, como todo lo que usted quiera poner. El lugar de Dios es el lugar de Dios y no debe ocuparlo nada más, ni nadie más. Amén. Entonces, volviendo al texto que teníamos, nosotros vemos que Dios nos pide que no tengamos dioses ajenos. Nos recuerda, porque yo soy tu Dios. Entonces nosotros pudiéramos pensar, bueno, eso era en aquel tiempo que la gente tenía ídolos de bronce, de madera, de miles de cosas, de yeso, de muchísimas cosas, de piedra, adoraban piedras, árboles, de todo. Pero usted dirá, bueno, eso fue en aquel tiempo. La palabra de Dios permanece para siempre. Pasan los días, los años, los meses, pasa todo, pero su palabra no. Así que esa palabra no es para aquel tiempo, es para nosotros. Te podrá decir, yo salí de la religión popular, donde ya no adoramos imágenes, ni cuadros, ni estatuas de yeso, y como quiera, eso es para nosotros, esa palabra. Amén. Entonces, eso era un pequeño paréntesis, que no se refiere a los dioses que metían en la sinagoga, ni a las estatuas, sino a algo más profundo que tiene que ver con nuestro corazón. Para eso yo voy a ir armando un rompecabezas de varias porciones bíblicas para que luego cuando vaya encajando podamos ir entendiendo mejor. Así que voy a leer 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 4, y dice, para que veamos que no tiene solo que ver con aquel tiempo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Usted lo cree que el día del Señor está cerca? Entonces eso es para los tiempos de nosotros. Nadie os engañe en ninguna manera, verso 3, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Recuerden, no tendrá dioses ajenos porque yo soy tu Dios. Pero aquí dice que ese hombre de pecado que se va a manifestar, y ya se manifestó y se está manifestando, y lo podemos ver, si usted sale a la calle se va a dar cuenta, y si revisa dentro de usted y de mí, también se va a dar cuenta. Entonces, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué está queriendo ocupar? El lugar de Dios. ¿Verdad que se entiende? Entonces, nosotros aquí vemos que dice, se sienta en el templo de Dios, como Dios. Entonces, para que encaje nuevamente la lectura, yo tengo que desarrollar en qué templo es que se sienta. Porque Jesús dijo que del templo no iba a quedar piedra sobre piedra. Y si usted y yo creemos eso, entonces tenemos que saber que no es del templo físico que está hablando. No es de un templo construido por mano de hombre. Entonces, para que lo tengamos claro, vamos a ver 2 Corintios 6, del 16 al 18, y ahí vamos a entender más y entonces lo desarrollamos mejor.
Dice 2 Corintios 6, verso 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios, del Dios viviente. Y como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Recuerden que nosotros hemos estado hablando de ofrecer algo, de una ofrenda, y que el Señor recibe a Abel y a su ofrenda. Y aquí dice, salgan de, yo dominicanizándolo un poco, salgan de la inmundicia, salgan de todo eso y yo los recibiré. La principal ofrenda somos nosotros. Eso no quita que traigamos ofrenda, porque el Señor lo exige, lo dice. Pero una ofrenda limpia que Él pueda recibir. Entonces, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. Ahí no dice, ustedes van a ser cristianos, ustedes van a ser, qué sé yo, evangélicos, pentecostales, qué sé yo, lo que sea, hijos e hijas. O sea que la paternidad de nuestro Padre, del Señor, tiene mucho que ver con esto. Y dice que vosotros sois el templo del Dios viviente. Entonces nosotros leímos anteriormente que ese hombre de pecado, el hijo de perdición, se sienta en el templo. ¿Y cómo se van a sentar encima de mí si yo soy el templo? Adentro, señores, y aquí, y aquí. O sea, las ideologías que se asientan y se establecen en el ser humano, todo lo que nosotros podemos ver, el bombardeo que recibimos, es ese hijo de pecado, ese hombre de pecado, perdón, que se hace pasar por Dios y quiere ocupar todo el lugar que le corresponde a Dios en nuestras vidas. Cuando Dios dice, no tendrá dioses ajenos, antes uno veía que tumbaban todas esas estatuas, se levantaba un rey con temor del Señor, y iba y derrumbaban las cosas de acera, de la diosa esa de Asia, que no me acuerdo el nombre, de todo eso, pero ya no tiene que ver con nada de eso. Aún todo eso existe, pero el altar que Dios anda buscando es interno, es en nosotros, en este templo que muchas veces está lleno de ídolos. ¿Quién? Mi papá, mi mamá, mi esposo, mi hija, los hijos que tengo y los que no tengo, la pareja que tengo y la que no ha llegado, el celular que hay que cambiarlo, que viene el nuevo ahora. O sea, mi trabajo, la reputación que yo he ido consiguiendo, todo eso, el dinero, los bienes materiales, todo eso son ídolos, señores. O sea, la idolatría, y lo vamos a ver por la palabra, que Jesús vino y en sus sermones que le daba, que uno se encuentra en el libro de Mateo, en Juan, uno ve que Jesús estaba luchando contra una mentalidad que estaba atada a otros dioses, pero tenían que ver con un sistema diferente de dioses, que eran ídolos, ídolos mentales que uno se hace, que habitaban en el corazón de la gente, que eran los teneres, las cosas materiales y todo lo que he mencionado. Entonces, uno puede ver que desde el principio la intención de Dios de limpiar el templo era de limpiar este templo que solamente se limpia con sangre preciosa. Amén. Entonces, yo como siempre, el que me conoce sabe que yo tengo que poner mucho fundamento bíblico para que nosotros podamos entender, así que vienen más versículos. O sea, el Señor quiso derrumbarle ese paradigma a la mujer samaritana que andaba en búsqueda de afecto
tratando de ser aceptada, y tenía muchísimos ídolos. Y entre eso uno puede ver que ya llevaba una lista un poco extendida y no encontraba esa llenura todavía. Algo que solamente el Señor puede saciar. Entonces, pero ella tenía un paradigma errado sobre el lugar de Dios. Y vamos a ver, Juan 4, verso 20, le está hablando la mujer samaritana al Señor. Por causa de tiempo no leo el capítulo completo, pero a mí me gusta dejar tarea para que lo comprendamos mejor. Te lo puedes leer y ver los contextos. Dice Juan 4, nuestros padres, la mujer adorando, hablando al Señor, nuestros padres adoraron en este monte, o sea, un lugar aquí. Y vosotros decís que es en Jerusalén, que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, no, mujer, tú estás confundida, vamos a aclararlo. Créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, ninguno de los dos lugares que ella decía, adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, diga conmigo, ahora es cuando los verdaderos, si dice los verdaderos, que hay falsos, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Amén. Entonces, esa mujer tenía un paradigma que, bueno, nosotros adoramos aquí en este monte, ustedes dicen que en Jerusalén, y el Señor no estaba en eso de lugares físicos. O sea, tú puedes estar en China, puedes estar en Japón, y puedes estar en La Vega, y puedes estar en Santiago, y lo que Él quiere es que tú adores en espíritu y en verdad. O sea, que el templo, como dije, eres tú, el templo soy yo, el templo somos nosotros. Y lo que tenemos que derribar, los altares, no es, yo puedo ir a Asia, que están llenos, en la India, por ejemplo, que están llenos de altares, y me llevo un equipo con tractores, con vehículos grandes, con guerreros, y derribamos todo. Y si esa gente no sale de la idolatría que tienen, aunque derrumbemos todos los altares, los templos que tienen, entonces yo me fui un chindejo para la India, pero ¿y aquí nosotros? Y yo, los ídolos mentales que yo tengo, que me postro ante ellos, aunque diga que no. Esto es un ídolo, señores. Esto es un Dios en la mentalidad de muchos de nosotros. ¿Cuándo? Pero yo nunca me he arrodillado delante, cuando yo le dedico más tiempo a esto que al Señor. ¿A quién yo estoy honrando? Por poner un ejemplo. Dentro de muchos. Como dije, hay muchísimas cosas. Y la Biblia se escribió antes que esto saliera. Pero, como estamos diciendo, lo primero es del Señor, nosotros recibimos esa enseñanza y vimos que en todo el trayecto de esa enseñanza se habló más de la condición de nuestro corazón que de los asuntos materiales. Así que el Señor desde el principio, la intención que tuvo es que nosotros le diéramos el lugar correcto en nuestro corazón. El Señor le derribó ese paradigma a esa mujer samaritana que andaba buscando detrás. Cuando uno tiene esa sed, nosotros, dice la palabra, que no se lo voy a citar ahora mismo exacto, pero dice la palabra, yo parafraseándola, que nosotros fuimos creados para adorar. ¿Usted lo cree? Pero nosotros, con esa naturaleza que tenemos, no solamente usamos eso para adorar al Señor. Como tenemos eso puesto por el Señor, ese sentido de adorar, nosotros adoramos lo que sea.
vaya a una tribu de esa, comienza a llover, el Dios de la lluvia, sale el sol, el Dios del sol, porque en su naturaleza está adorar. Y nosotros adoramos estas cosas, y adoramos estas cosas, y adoramos estas cosas, y todo lo relacionado con eso, porque es nuestra tendencia. Entonces, el problema no está en adorar, el problema está en qué tenemos que adorar y en dónde, hacia dónde redirigir nuestra adoración. Todo tiene un lugar. Esta cosa es útil, yo no digo que no, nosotros la tenemos y la usamos como herramienta de trabajo, para que no digan que estoy satanizando nada de eso. El vehículo es útil, me transporta, o sea, y lo demás, el dinero, todo, la casa, todo. O sea, lo que estoy tratando de establecer es el lugar correcto, y eso fue lo que el Señor quiso hacer. Decía que la intención original del Señor, nosotros podemos decir, bueno, en aquel tiempo el Señor lo que le importaba era esos ídolos, y ahora es diferente. Desde aquel tiempo el Señor, desde el Génesis podemos ver que es en el corazón. Pero yo quiero leer algo que está en Ezequiel 14, verso 3. Y dice, vemos que había un problema con los ídolos, con las estatuas y todo eso. Pero dice, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en la sinagoga. ¿Dónde? En su corazón. Entonces, el Señor quería derribar más que los ídolos de la sinagoga, los ídolos de diga conmigo, este templo, que está lleno de ídolos que hay que derribar, hay que decapitarlo. Amén. Dice, voy a leer de nuevo, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Aquí vemos, como dije, que es aquí que están los ídolos, y también vemos, como leímos en el mandamiento, que ellos establecieron el tropiezo de su maldad. ¿Y qué hace el Señor? La visito la maldad de los que me aborrecen. ¿Quién fue que estableció el tropiezo de su maldad? El hombre, ellos mismos. O nosotros también. Que lo vemos de que ellos es nosotros. Muchas veces establecemos el tropiezo de nuestra maldad, nosotros, por colocar en el lugar de Dios ídolos que no tienen nada que ver con esos dioses griegos ni nada de eso. ¿Está entendiendo, verdad? El lugar de Dios, el título y cómo... Esta es la oportunidad perfecta, Señor, de que nosotros, comenzando este año que tiene pocos meses, comencemos a reevaluar. Esta palabra es para mí. Yo no la traje para que usted si quiere la toma, pero yo la traje para mí y para compartir con todo aquel que entienda que la necesita. Así que Jesús fue confrontando la multitud, como decía, en todos esos pasajes que uno ve y todos los pasajes que nosotros estudiamos en la serie que trajo nuestra pastora, donde Jesús les hablaba, busquen primero el reino, y como cantábamos, primero el reino, lo demás será añadido. Como dije, Jesús mismo no satanizó esas cosas. Él dijo, yo sé que mi Padre sabe que ustedes tienen necesidad de eso, y se les va a dar. Pero busquen primero el reino. ¿Qué estaba haciendo? Colocando las cosas en el lugar correcto. Entonces, lo que sí hay algo, que el Señor quería destruir esa idolatría que se tenía. Y si uno ve en la Biblia, dentro de las pocas cosas no materiales o no como estatuas y todo eso que yo decía, de imágenes ni nada de eso, dentro de las pocas cosas que el Señor
llama Señor es al dinero, a las riquezas. Y quiero leer en Mateo 6:24, diciendo el Señor, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Está hablando de dos señores, ¿verdad? Y dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. De muy poca cosa el Señor lo establece como si fuera un Dios. Y lo pone prácticamente, sabemos, por favor, no me malentiendan, que el Señor está por encima. Pero el Señor sabe que en los corazones de mucha gente, el Señor no está por encima. Y el Señor ahí lo establece como que lo iguala. Tener dos señores. Y llama a la riqueza Señor, el mismo Señor, poniendo la riqueza como un Señor, que se sienta ¿dónde? En el trono, que yo mencioné ahorita. ¿Y dónde está ese trono? En el templo. ¿Y cuál es el templo? Nosotros. Entonces nadie puede servir a dos señores. Quiere decir que estamos hablando del primer mandamiento que leímos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Cuántas veces nosotros no nos inclinamos delante del dinero? Y el dinero es quien nos dicta a nosotros lo que podemos hacer y lo que no. Si el dinero tiene ese poder sobre nuestra vida, yo sé que hay tiempos difíciles, yo lo he pasado, lo estoy pasando, lo vivo, yo me conozco esa película completa. Ahora, cuando el dinero es el que me indica a mí lo que yo tengo que hacer y lo que no, es el que está haciendo un señorío sobre mí. ¿Sí o no? Si mi jefe me dice camina para acá y yo camino para acá, él es mi jefe el que me está ordenando. Si mi papá me dice ven, camina y yo camino, el Señor, ¿qué le dijo el soldado al Señor? Yo soy un hombre de autoridad que le dice a uno ven y viene, vete y va. Estoy sometido bajo autoridad. Si el dinero es que me dice a mí lo que yo hago, ¿quién es la autoridad sobre mí? Que me estoy hablando a mí mismo, que conste. Entonces, cuando vemos que el mismo Dios como que personifica, por si se pudiera llamar así, o atribuye esa cualidad de Señor a la riqueza, es porque tiene un significado muy grande en nosotros. Vamos a leer Mateo 6, ahí mismo donde estábamos, pero un poquito más adelante, versos 32 y 33. Y el Señor le está hablando a la gente de no buscar esas cosas, sino de buscar primero, como dijimos, el reino. Y el Señor dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Tenemos necesidad de todo eso? Sí. No, que yo no necesito más nada, no, mentiroso. El Señor sabe que necesitamos todo eso. Pero, buscad primeramente. ¿Qué yo mencionaba cuando hablaba de los conceptos de lugar? Que puede ser un lugar físico, como también puede ser un lugar jerárquico. O sea, o también de posición, de oportunidad, yo no sé ni cómo llamarle. Pero aquí dice buscar primeramente, ¿qué significa en primer lugar? El reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, ¿cuál es la cosa que dijimos? Que todas estas cosas, y esto, y todo, será añadido. Amén. Amén. Entonces, amén. Entonces nosotros vemos que el Señor sí le importa que nosotros tengamos estas cosas
pero de manera equilibrada o en el lugar correcto. No equilibrado, porque en el lugar correcto. El Señor sabe cómo lo hace. Entonces, al recibir esta enseñanza, por lo menos yo, de lo primero del Señor, yo me he cuestionado mucho, Señor. Ustedes me ven así tranquilito, pero de mi mente va volando a 1000, cuestionándome sobre lo que uno recibe y sobre cómo uno reacciona y puede poner en práctica eso. Y hay miles, como decía nuestra hermana Kimberly el otro día, la mente hace unas justificaciones basadas en la lógica, que uno le busca todo, pero eso es que uno está haciendo, protegiendo a los ídolos que uno tiene. ¿Qué hizo Raquel? Que protegió los ídolos que tenía y lo metió debajo, en los carruajes, hasta en la falda, creo que se lo tapaban, protegiendo sus ídolos. Y usted y yo protegemos a nuestros ídolos. Los cuidamos y los justificamos y hacemos de todo para que esos ídolos que nos dan comodidad y confort sigan ahí. Porque el Señor, cuando viene y quita ídolos de nosotros, nosotros nos vamos a incomodar. ¿Sí? Esa es la realidad. No importa cómo lo pintemos el cuadro, esa es la realidad. Nos guste o no nos guste. Entonces, como decía, puede ser mi necesidad, mi ídolo, un problema. El problema del momento, el hit parade de hoy, es que me falta tal cosa. Me falta una ropa nueva. Y ese es mi ídolo de hoy. Y el Señor loco porque yo busque su palabra, porque yo hable con Él. Y yo estoy en mi ropa, que me hace falta. Ese es mi ídolo de hoy. Y yo hago lo que sea para fortalecer ese ídolo, mi necesidad, mi escasez, mi tribulación, mi problema, el pobrecito yo, mis teneres, mi bienestar, mi casa, mis hijos, como dije, todo puede ocupar ese Señor, mis títulos, mi padre, el natural, el espiritual, el vecino, todo puede ser. Señor, nosotros tenemos que ponernos a cuenta con el Señor y pedirle que nos ayude. Nosotros no podemos solo en nuestra fuerza, que nos ayude a derribarlos, porque para nosotros tener un corazón que pueda ser una ofrenda agradable para Él, tenemos que quitar unas cuantas cositas, unas cuantas, nada más. Jesús mismo le dijo a ellos, el que no aborrece a su hermano, a su esposa, a su hijo, a su padre, qué sé yo, todos sus bienes, no es digno de mí. Entonces, yo siempre digo, lo que la Biblia dice y lo que la Biblia quiere decir. Dice eso, la Biblia, que el que no aborrece a su padre. ¿Quiere decir que lo aborrezca? No. Eso es lo que dice, pero eso no es lo que quiere decir. Yo lo voy a explicar ahora. El mismo que dijo, honrarás a tu padre y a tu madre, no puede decirte que lo aborrezca a tu padre y a tu madre. Cuando la Biblia dice que el que aborrece a su hermano es un asesino, en 1 de Juan 3. Entonces, nosotros tenemos que interpretar correctamente. ¿Qué está haciendo el Señor? Colocando la cosa en el lugar correcto. Diga conmigo, el lugar correcto. Entonces, eso es lo que Dios quiere, a través de toda la palabra que hemos recibido, y usted le suma esta también de hoy, colocar las cosas en el lugar correcto. Que nosotros podamos cumplir ese mandamiento de no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te postrarás ni las adorarás. Y no tiene que ver con aquel templo, sino con este, como dije. Entonces se entiende que no es aborrecer a nadie, ¿verdad? Se entiende mejor el título de la enseñanza ya. Entonces, vemos que Dios no nos pide a nosotros nada que Él no haya hecho. El Señor
pudiendo retener a su hijo para él, lo entregó por causa de nosotros. Y nos dio un lugar a nosotros. Cuando él dice, miren las aves, cómo comen, sin afanarse, sin trabajar, y el Padre las alimenta. Miren las flores del campo, miren los lirios, qué bonito se ponen. Y cuando él dice, ustedes valen mucho más que eso, no nos está dando un lugar. Cuando él entregó a su hijo por causa de nosotros, no nos dio un lugar. Entonces, ¿seremos nosotros capaces de ponerlo a él en el lugar correcto? Es una pregunta que yo me hago. ¿Acaso nosotros le damos el valor que él se merece en nuestra vida? Por eso, cuando uno saca su tiempo de ayuno, por eso se nos dice que vamos a ayunar de esto. Yo estoy sacando el celular mucho, porque entiendo que uno de los dioses, de los ídolos modernos, que mayor relevancia tiene, que prevalece. Yo pongo este porque lo tengo aquí en la mano, pero hay muchísimas cosas. Entonces, nosotros en verdad, aunque vengamos todos los domingos, wow, me congrego y hago todas las actividades, como dice la palabra, le podemos dar a los pobres y entregar mi cuerpo para ser quemado. En realidad nosotros le estamos dando el primer lugar al Señor. Es una pregunta, no me responda nadie, porque me meto en líos si comienzan a responderme. O sea, este tema yo lo estoy explicando así, o mencionando de una manera ligera, digerible, comprensible, pero es muy profundo en realidad. O sea, yo no sé ni cómo explicar. Hay gente que trata de comprender, me voy a meter un chin en rojo aquí con lo que voy a mencionar, que yo he dicho ya. La gente, por ejemplo, menciona los famosos lenguajes del amor, de lo cual yo he dicho que no estoy de acuerdo como en total con todo eso. Nosotros con eso también estamos alimentando muchas veces ídolos. Voy a poner un ejemplo. Mi lenguaje del amor es regalar. Y yo espero ese regalo que me suba la dopamina. Y cuando no me regalan, yo estoy grave. Pero si bebiera de esa agua, tú no vas a tener sed jamás. ¿Acaso bebemos del agua de aquella o estamos nosotros satisfaciendo nuestro propio al ídolo, que es el regalo en ese caso? Y cada vez que me dan ese regalo, me elevo y me subo, y cuando no me lo dan me pongo grave. Entonces, ¿será eso un lenguaje verdadero del amor? Se compara eso al amor que describe la palabra en 1 Corintios 13, que es de entrega y de sacrificio, de perdón y de que todo lo da. Ay, no me abrazó, no me quiere. ¿Cuáles son los otros? Ay, la palabra de afirmación, cuando me dicen toda esa cosa bonita, los ídolos internos que se me activan. El amor y eso no tienen mucho que ver. Para los que les gustan esos lenguajes del amor, yo no estoy en contra de la expresión del amor y que Dios usa lenguajes para nosotros manifestar de muchísimas formas el amor. Pero la gente limita el amor a esas, creo que son 5 o 6, qué sé yo. Es una limitación, una falta de respeto al amor verdadero. Y es alimentando nuestros ídolos que estamos. Si no me sirve, si no me dice palabras de afirmación, y yo catalogo el amor en cuanto a lo que la gente hace o no hace, de acuerdo a un lenguaje que se inventaron unos psicólogos, yo no sé quién. Entonces, el amor Dios lo mide de una manera diferente.
¿Quiénes son los que me aman? Los que guardan mis mandamientos. Todo lo demás, Cristo es la roca y todo lo demás es arena. Todo lo demás es un fundamento errado que nos hace construir en la arena y por eso vivimos errando una y otra vez, una y otra vez. Pero no me quiero ir muy lejos. Lo que yo quiero ver o transmitir es que nosotros hemos sustituido la verdadera naturaleza de lo que es Dios con cosas hechas por nosotros. Y eso es un ídolo. Un ídolo que incluso nosotros podemos confundirlo con Dios. No como la riqueza, que uno sabe que eso es otra cosa, y Dios es Dios y la riqueza es riqueza. Si uno ve, creo que en Deuteronomio, cuando hicieron el becerro de oro, que ellos fundieron todo ese oro y todo eso, lo levantaron y estaban celebrando y decían a Jehová que nos sacó de Egipto, y era un becerro de oro y estaban diciendo a Jehová. Y la cosa que nosotros hacemos y se la atribuimos de que a Dios, y es alimentando a nuestros propios ídolos. Que este templo, Señor, está lleno de ídolos que hay que derribar. Se me está acabando el tiempo. Pero nada, lo que yo quería decir, porque yo quiero concluir de una manera simple. Yo he sido bastante confrontado, señores. Ustedes me ven riéndome, tranquilo. Pero la realidad es que nosotros estamos llenos de ídolos. No importa cómo lo llamemos, no importa cómo lo disfracemos, no importa cómo lo justifiquemos, cómo lo protejamos. Estamos llenos de ídolos. A veces entramos en negación, no lo queremos reconocer, lo disfrazamos, lo maquillamos. Pero Dios no quiere que tengamos dioses ajenos delante de Él. Si nosotros aprendemos, y me lo digo a mí, a desprendernos de aquellas cosas que para nosotros suelen ser importantes, nuestra vida va a ser otra. Si vamos nosotros codiciando y anhelando, nos vamos a quedar en el mismo sitio, aparentando que sí, y yo no digo, claro, nosotros vamos progresivamente avanzando, pero hay muchas cosas que nosotros nos vamos a perder. La pastora menciona de una vida zoe, una vida plena, y hay muchas cosas que nosotros nos perdemos de todo eso, de la riqueza que el Señor nos quiere entregar, de sus riquezas en gloria. No está hablando del dinero, aunque también incluye. Nosotros nos perdemos de muchas cosas por estar embelesados, cayéndole atrás a otros ídolos que tenemos. Y el codiciar y el ser avaro, eso es idolatría. Vamos a ver qué dice la palabra. Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. No, pero que la idolatría es cuando yo agarro un Dios de yeso. La avaricia, el codiciar cosas, es idolatría. El carro nuevo que yo deseo, ese se convierte en mi ídolo, eso es idolatría. Cuando el Señor le decía a la gente, que uno ve en el libro de Isaías, Jeremías, que eran adúlteros, y el Señor los llamaba prostitutas, adúlteros, y todo eso, un lenguaje muy crudo, era porque en verdad la gente estaba en pos de otros ídolos, codiciando cosas, y eso se convertía en el rey de uno, adentro. Pero nada, sabíamos que la avaricia es idolatría, yo no sabía hasta que leí eso.
Entonces, yo quiero concluir con algunas preguntas que yo me hago. Pueden ir repartiendo los elementos del pan y vino. Nosotros en Mateo 6, repito, vemos que cuando el Señor dice que busquen primero su reino, que confíen en el Señor, le pone ejemplo, miren las aves, miren todo eso. El Señor estaba destronando, decapitando un Dios que ha estado entronado en la vida de mucha gente, incluyéndonos a nosotros. Entonces, es bueno hacerse la preguntita, ¿qué lugar tiene Dios o qué lugar ocupa Dios en nosotros? No, pero la voy a hacer mejor la pregunta. ¿Qué lugar tienen los bienes materiales que Dios tiene que decirnos y recordarnos que yo soy tu Dios celoso? ¿Qué lugar tienen esas cosas que el Señor tiene que decirnos? No se preocupen por nada de eso, que cada día tiene su propio afán. Como se ha dicho aquí, suena cruel que Jesús sabe mi necesidad y me dice que no me preocupe por eso. Ahora, ¿qué lugar tiene eso dentro de mí que Él tiene que decírmelo así? La buena noticia es que nada de eso, si nosotros nos rendimos, puede separarnos del Señor. Como dije, que estamos hablando de cosas materiales o de situaciones, de circunstancias, pero que todo eso puede convertirse en un ídolo que ocupe el lugar de Dios. Voy a estar leyendo Romanos 8, 35, que dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y como dije, nosotros estamos hablando aquí de circunstancias, la tribulación, la desnudez, que no tengo ropa, como decía ahorita, hambre, que tengo 3 días sin comer, y eso está ocupando el lugar de Dios en mí. Si ustedes se fijan, ahí no está hablando en forma personificada. Esas son situaciones, circunstancias, la tribulación, la angustia, la escasez. Pero ahí dice, ¿quién nos separará? Ahí no dice, ¿qué nos separará? Véalo conmigo. ¿Quién? Si el Señor puso también a la riqueza como un quién, como un Señor, aquí el Señor dice, ¿quién te va a separar? Y comienza a enumerar todas esas cosas. Quiere decir que todas esas cosas pudieran ser un Dios delante de mí. Así que yo voy a concluir, señores, porque hay que alimentarse bien para estar de pie delante de la palabra. Vamos subiendo, chicos, porfa. ¿Quién nos separará? La buena noticia es que Él dice, ante todas estas cosas, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y que nada, ninguna cosa creada puede separarnos del amor de Dios. Pero sigue la pregunta, ¿qué lugar tiene Él en nosotros? ¿Y qué lugar tienen todas esas cosas en nosotros? ¿Será que ese primer mandamiento de no tener dioses ajenos delante de Él, nosotros lo estamos llevando como deberíamos? ¿Será que nosotros nos ponemos a pensar en esos dioses
sabíamos que existían delante de nosotros, o estábamos cómodos porque no pertenecíamos a tal religión que no adorábamos imágenes. Ignorábamos nosotros que este es el templo que tiene que estar limpio y puro, sin ningún otro ídolo sentado en este trono. Voy a leer una última porción y luego de eso vamos a tener el pan y vino ahora. Vamos a sentarnos en esta mesa donde Él nos da un lugar. ¿Usted sabía que tenemos lugar en su mesa? Preparas mesa, aderezas mesa delante de mis enemigos. El Señor me prepara un lugar a mí, pero yo no le preparo a Él porque tengo un reguero de ídolos que están ocupando su lugar. Hay una parte donde dice en la Biblia, si yo soy Dios y si soy Señor, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Y dice, ustedes me preparan una ofrenda indigna. Y dice, ve donde tu gobernante y ofrécesela a él a ver si le va a gustar. Vaya usted donde el presidente y llévele un regalito y lléveselo todo feo a ver si le va a gustar. Entonces, cuanto más nosotros, que somos la principal ofrenda que debe entregarse al Señor, Él nos prepara un lugar en su mesa. Le tenemos nosotros ese lugar preparado a Él. Lo bueno es que hay banquete y Él nos invita, pero en medio de nos llama a la reflexión. Así que vamos a comer y a tomar estos elementos. Voy a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra recibida. Señor, pedimos que sigas pasando carbón encendido sobre nuestra boca, sobre nuestros oídos para poder oírla, y que prepares ese terreno de nuestro corazón para que cada palabra oída y cada palabra tuya, Señor, no caiga por tierra, Padre. Padre, te pedimos que aumentes nuestra fe para obedecerte, para creer en ti, Señor, de verdad, y para que esos ídolos que ocupan este templo puedan ser destronados. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Podemos comer y beber. Antes de este cántico, voy a leer una última porción, que está en Primera de Juan 5, versos 20 y 21, donde el apóstol cierra esa carta con esto. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero. Digamos, como si lo pusiéramos en un lugar. ¿Dónde estamos? En el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Amén. Vamos a tener este cántico y luego no se vayan, que estaremos mencionando los anuncios también.
no debo angustiarme, estás en control. ¿Por qué me de preocupar? Eres